cada vez que hay alguien que le contradice, básicamente lo destituye y lo lincha verbalmente y de forma pública. Por tanto, el comportamiento de Donald Trump difícilmente va a tener un cambio, salvo que nos vayamos acercando más a las elecciones de medio término, donde Donald Trump está teniendo una caída enorme en popularidad. La línea roja en el corto plazo la marcan los mercados. Los mercados financieros para Donald Trump son un termómetro de si lo hace bien o lo hace mal con sus decisiones. Y cuando reaccionan de forma brusca, normalmente le paran los pies a Trump. Lo vimos muy claramente con la guerra arancelaria, ¿no? Si uno repasa el proceso que hemos atravesado, recordaréis que cuando Donald Trump anuncia los aranceles con la famosa pizarra, justo antes había anunciado ya que iba a poner aranceles generalizados, pero es aquí cuando provoca la hecatombe. El mercado básicamente baja a plomo. Y en cuanto a esta reacción, Trump recula y dice, no, abrimos un periodo de 90 días para renegociar, y eso da pie a que los inversores vuelvan a creerse que Donald Trump no va a cometer un error grave que no pueda modificarse más adelante. Y a partir de ahí ya lo veis, ¿no? Trump amenaza a Irán sin matices, Trump habla de destruir instalaciones energéticas e infraestructuras clave. Trump lanza su ultimátum de 48 horas y entre medios pues va intentando gestionar este deterioro con hablar del fin de la guerra, hablar de negociaciones abiertas en este momento, que tiene al líder más importante de Irán que ha sufrido muchísimo y que está deseoso de alcanzar un acuerdo cuanto antes. Este es el juego. Pero como digo, hay una línea roja que si la pisas es como pisar la mina en el suelo. Ya no tiene solución. Si de verdad llegas a cometer el error de que las decisiones que tome destruyan oferta real de petróleo y gas en el mundo, ya da igual lo que digas. Ya has cometido el error. Y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Si se comete ese error, que tal vez es cuestión de unas horas, estamos en un momento, creo, crucial. Si se comete ese error, ¿cómo de feo puede ser el panorama? ¿A qué nos podemos enfrentar? ¿Qué podría pasar con la energía? ¿Qué podría pasar con la inflación? ¿Hasta dónde podrían caer las bolsas? El llevar 40 años gestionando a nivel profesional, haber vivido el lunes negro con caídas de 20% en la bolsa, el haber vivido subidas del 300% en las divisas en el año 97 cuando se destruye el PEC al dólar, haber visto el default de Rusia en el año 98 y lo que acarreó, la crisis que supuso, haber estado gestionando un fondo de inversión muy grande durante el colapso de la burbuja.com y los atentados en el 11 de septiembre en Estados Unidos que provocó el cierre de la bolsa durante una semana, o la crisis financiera en 2008, donde a lo largo de los años siguientes quebraron 492 entidades financieras, la pandemia, etcétera, etcétera, te da una visión de lo que puede ocurrir en el mundo, sobre todo en el mundo financiero, que no tiene el resto de la gente. Y eso es lo que voy a compartir contigo. Ese toque de realismo, por muy duro que sea, para prepararte, por si acaso, ese cisne negro que no debería desatarse, pero cada vez estamos más cerca de ver, realmente se convierte en nuestra realidad. Así que, ¿qué están diciendo los mercados? Los mercados, de momento, viven en una especie de frasco de formol. ¿Por qué? Pues porque el inversor lleva educado como el perro de Pavlov durante los últimos 15 años a que nunca pasa nada y que si incluso pasa algo, te lo arreglan. Los bancos centrales, los gobiernos implementan políticas monetarias y fiscales tan brutales que al final nunca ocurre nada gordo. Las últimas grandes correcciones las vivimos en el año 2022, cuando todos los analistas financieros contábamos con que probablemente habría una recesión económica, y ahí veis cómo la bolsa del S&P corrigió un 27, el Nasdaq un 37, el Russell 2000, el índice de pequeñas compañías un 33, o el Dow Jones Industriales una caída de un 22%. El siguiente momento álgido para las correcciones se vivió en torno al mes de abril de 2025, cuando Donald Trump presenta la guerra arancelaria con su pizarra famosa,
Y ahí vemos correcciones que van desde el 21% en el S&P, 25% en el Nasdaq, 30% en el Russell y 18% en el Dow Jones. A día de hoy, pese a que la situación es dramática, apenas hemos visto correcciones de en torno al 10%, un poquito más grandes en el Russell del 12%. Pero realmente no hemos visto una reacción mala. A continuación os voy a enseñar dónde está la volatilidad, dónde están los spreads de crédito, qué puede pasar con el gas natural en Europa. ¿Podría haber una corrección de un 73% en la bolsa, en el Nasdaq? ¿Qué puede pasar con el MSCI Agri? Eso es lo que vamos a hablar. No de un mero movimiento pequeño, sino si se desatan todos los infiernos, ¿dónde vamos a tener que buscar la protección como inversores? Pero antes de ello, me gustaría presentaros al patrocinador del vídeo de hoy, que no es otro que TaxDown. Como todos sabéis, estamos ya en la campaña de renta de este año y hay muchas novedades que la mayoría de vosotros me da la sensación de que no conocéis. ¿Por qué? Pues porque cuando me preguntáis si hay que declarar todas las inversiones, por supuesto que sí. Y además hay nuevos tramos de renta para esas inversiones que debes de conocer. Hacienda está intensificando el número de requerimientos que hace a aquellos que declaramos la renta y por tanto es importantísimo que no haya errores cuando lo presentamos. Y además existe un cambio continuo, como pasa este año con regulación en inversiones en criptos. No sé por qué nos complicamos la vida. Siempre digo que hay veces que es mucho más sencillo que un profesional nos ayude o nos haga la declaración, porque además estamos hablando de costes ridículamente bajos. Creo que la versión más alta de asesoramiento de TaxDown ni siquiera llega a 70 euros al año. Estamos hablando de que tienes a tu disposición una herramienta para declarar tus inversiones, que te van a gestionar cualquier inversión por muy compleja que sea, que tienen uno de los precios más baratos de todo el mercado y que cuentan con un equipo de expertos que están especializados precisamente en nuestro mundo, en el mundo de las inversiones. Son la asesoría líder en declaraciones de este tipo de activos. Son pioneros en garantizar el cumplimiento de la regulación fiscal para criptos. De modo que no pierdas ni un minuto más, no dediques tu tiempo a este tipo de actividades, dedícate a invertir y ganar dinero con decisiones que son correctas y deja que expertos como TaxDown te ayuden y te guíen en la presentación de la declaración para que todo esté bien y no te dé ningún problema. Te dejo un código de descuento en la descripción de este vídeo si quieres usarlo para que te sea aún más barato. Y ahora sí, continuamos ya con lo que está pasando en el mercado y las señales que no podemos perdernos de vista bajo ningún concepto. Hemos hablado de el inversor metido en el bote de formol porque no reacciona al riesgo existente, pese a que ya sabemos que va a tener un impacto enorme. Hemos visto el único dato de inflación de España y ha subido un 1% en un solo mes. Y todavía falta porque ese impacto inflacionista se vaya filtrando a toda la cadena económica. ¿Qué quiere esto decir? Que no hace falta que se deteriore mucho más la situación. Ya vamos a tener un impacto enorme en términos de inflación y en términos de actividad económica. Pero es que además el mercado de bonos te está dando una señal muy preocupante. En este caso hablamos de algo como el hecho de que el coste de financiación esté repuntando con fuerza a pesar de que los tipos de interés estén bajando. Hemos visto cómo Estados Unidos lleva a cabo recortes de tasas de interés a lo largo del final del año 2025. De momento este año no se ha movido y el precio del dinero ha empezado a repuntar en 2 años, 5 años, 10 años y 30 años de la banda inferior de las estructuras de consolidación a la banda superior. ¿Qué quiere esto decir? Que los inversores en bonos comienzan a preocuparse seriamente de un posible impacto inflacionista severo que obligaría a que la emisión de deuda por parte del gobierno americano cada vez se tenga que hacer a tipos de interés más elevados, o dicho de otra manera, que financiar el enorme déficit que tiene Estados Unidos y esa deuda creciente que ya supera el 120% sobre el PIB, cada vez va a ser más costoso. Pero esto no está pasando solamente en Estados Unidos. Esto está pasando en otras regiones. Está pasando en Japón, está pasando en Europa y eso nos da una idea de
que aunque los bancos centrales no reaccionen subiendo tasas de interés para luchar contra el proceso inflacionista, tal y como hicieron en 2021, el mercado les va a obligar a que las emisiones de deuda sean cada vez más costosas. Por tanto, el efecto real será que habrá menos margen para ayuda fiscal por parte de los gobiernos si las cosas se tuercen. Aparte de eso, tenemos el tema de las materias primas. Tendemos a comparar las cosas en términos de petróleo. Decimos, ¿cómo está el Brent o cómo está el West Texas? No solamente importa el Brent, realmente lo que usamos los ciudadanos no es el petróleo crudo. Usamos los derivados del petróleo, usamos el producto refinado, como puede ser el diésel o puede ser la gasolina. Y aquí descubrimos algo tan importante como que, a pesar del que el petróleo está todavía lejos, el Brent está lejos de los máximos registrados durante 2022, el diésel ha estado por encima de los máximos de esa época. Es decir, la reacción del precio de los derivados, y aquí podríamos hablar hasta la saciedad de que lo que está pasando, por ejemplo, con el fuel oil o con el queroseno que utilizan los aviones, que se ha disparado muy por encima del precio de esto que estáis viendo aquí, es lo que realmente fija el precio de los billetes de nuestros aviones, la capacidad de hacer turismo, lo que le cuesta realmente al sector primario los fertilizantes, mover las cosechadoras, mover los tractores. Por tanto, el daño que se está produciendo va mucho más allá de la subida propiamente dicha del petróleo Brent o del petróleo West Texas y se está filtrando al producto realmente que consumimos. Y esto hace que nos tengamos que plantear que muchas veces hay un daño encubierto que no estamos teniendo en cuenta. Cuando uno lee los informes del Banco Central Europeo, que tuvo la decencia de empezar a plantear realmente a qué nos podríamos enfrentar si el petróleo subía a 120 o a 125 o subía a 145 y luego no corregía y plantea su escenario severo y su escenario adverso, etcétera, etcétera, cosa que no ha hecho Estados Unidos. Por supuesto, la Reserva Federal plantea que va a crecer más este año que el año pasado y que la inflación apenas va a sufrir. Es un escenario completamente ridículo y falto de profesionalidad en mi opinión, y yo retransmití la rueda de prensa de Powell en directo, o sea, sé de lo que hablo. Pero cuando uno mira este gráfico, dices, bueno, hay unos techos muy evidentes, ¿no? Lo ha alcanzado en 2007, lo ha alcanzado durante la primavera árabe en 2011-2012, los precios alcanzados durante la invasión a Ucrania por parte de Rusia y la guerra en Irán. Todos los escenarios malos, adversos y severos trabajan con la hipótesis de ¿y si nos metemos en esta zona de color rojo y tardamos en salir de ahí, o si tocamos y luego bajamos rápido? ¿Y si rompemos ese techo? ¿Y si esta guerra mal gestionada acaba destruyendo oferta de petróleo y de gas suficientemente grande como para que durante los próximos años no tengamos recursos energéticos que necesitamos? ¿Y si el petróleo supera la cota de 150? ¿Qué pasa entonces? Es un escenario que sobre el papel podría ocurrir, ¿no? Pero nadie lo está planteando, salvo los iraníes, que son los que tienen la llave a que eso se pueda producir o no, por cierto. Y dices, vale, si pasa eso, probablemente lo que vamos a vivir en los mercados es algo que solamente lo recuerda alguien que lleve más de 20 años en esta industria. El techo está en ese rango 116-147 y romperlo tendría unas repercusiones que os voy a contar a continuación que son dramáticas, pero el mero hecho de llegar ahí ya supone algo suficientemente grave como para pensar por qué los mercados están solamente un 10% de máximos históricos. Mucha gente te dice, no, es que el petróleo Brent, que es el que circula de Oriente Próximo hacia Asia y en menor medida hacia Europa, es el que está en tela de juicio, pero West Texas, que es el que se produce en Estados Unidos, no plantea ningún problema. Digo, bueno, cuando miras el gráfico de West Texas, que es lo que tenéis en pantalla, exactamente los mismos techos del 2007, la primavera